Vimos. Entonces, la semana pasada, la clase pasada, mejor dicho, creo que hablamos un poquito de la sangre. Entonces, pues, vamos a saltar a otro órgano, o mejor dicho, otra región anatómica, otro sistema, y hoy abarcaremos el tracto gastrointestinal. Como es un poquito extenso el tema, me parece lo más correcto dividirlo en dos clases, y entonces la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar del hígado y algo de vías biliares, y si no me equivoco, algo del páncreas. Pero hoy nos vamos a limitar a esencialmente el tubo digestivo. Y comenzamos hablando un poquito del esófago. Bien, en este sentido, con respecto al tracto gastrointestinal, nosotros podemos agrupar en términos generales a las enfermedades en dos grandes grupos. Tenemos la parte no neoplásica, o sea, las condiciones inflamatorias / reactivas, y tenemos la otra parte de la parte ahora sí neoplásica. Dentro de esa parte neoplásica habrá neoplasia benigna y también habrá neoplasia pues maligna, que ya usted pues está bastante familiarizado con esos términos, más porque ahorita más tarde tienen su quiz de neoplasia. Vamos a ver cómo les va. Aspiro yo que de regular a bien. Entonces ya conocemos bastante bien esos términos, por lo tanto no hay que hacer tanto énfasis en ello. Entonces comenzamos hablando esencialmente por la parte inflamatoria. Y la causa más común de inflamación del esófago, o no la más común, ahorita lo voy a corregir eso. Primero hablamos de la esofagititis infecciosa. Lo que pasa es que hoy en día las causas infecciosas no son tan comunes como lo eran hace 50 años. ¿Okay? Realmente cuando tú ves este concepto de una esofagititis infecciosa, tú lo ves en el contexto de un paciente con algún grado de inmunosupresión. Sobre todo en el contexto de un paciente HIV-Sida, porque estos pacientes se van a ver afectados por agentes infecciosos que a una persona sana o inmunocompetente, pues prácticamente no le hace nada. Por ejemplo, yo asumo que usted conoce esto que está acá, ¿ok? En esta imagen C, lo que hay es una esofagitis por herpes. El herpes es un virus, por lo tanto el virus es imposible verlo a través de un microscopio de luz. Y digo herpes porque yo asumo que Jonathan les enseñó en su clase de citología cómo se ve los cambios citopáticos del herpes que ocurren también a nivel de la mucosa cervical. Bueno, esos cambios más o menos similares pueden ocurrir a nivel de la mucosa esofágica. Por ejemplo, cuando hay esofagitis por herpes, encontramos sobre todo cambios a nivel nuclear. Lo primero es que ves células agrandadas con multinucleación. Y la otra cosa es que tú ves que los núcleos estos están como bien separaditos. O sea, yo pudiera pasar este cursor y delimitar una línea entre cada uno de esos núcleos. Como si fuera, por ejemplo, me lo decía alguna vez alguien, como si fuera una ventana francesa. En la ventana francesa, los marcos de los núcleos están bien delimitados. Y la otra cosa que ves es que a la periferia de los núcleos, la cromatina está más marcada. O sea, se llama una marginación de la cromatina. Entonces, los cambios por herpes en el contexto de esófago y también aplica para el contexto cérvico-vaginal, que se ve bastante bien en las citologías, son puras genes, multinucleación, moldeamiento y marginación de la cromatina. Entonces, son cambios citomorfológicos asociados a la infección por herpes y ocurre en el contexto de un paciente con grados variables de inmunosupresión. El otro agente infeccioso de los inmunosuprimidos es el citomegalovirus. Citomegalovirus virtualmente pues va a afectar cualquier parte del cuerpo, pero a él le gusta sobre todo tracto gastrointestinal. En mi práctica yo sí he visto colitis infecciosas por citomegalovirus en un paciente que tiene una úlcera en el colon. ¿Pero por qué? O sea, cuando decir que hay una úlcera no es suficiente, hay que encontrar por qué ese paciente está ulcerado. Entonces, si es en el contexto clínico adecuado, o sea, un paciente HIV y eso no es tumor,
hay que buscar microorganismos. O sea, uno de los microorganismos que está implicado en este tipo de enfermedades infecciosas del tubo gastrointestinal es el citomegalovirus. Lógicamente, lo mismo aplica. Tú no puedes ver un virus a través del microscopio. Entonces, lo que tú ves es cambios citopáticos asociados a citomegalovirus. Ves esta célula grandotota, núcleo grande, célula grande y un nucleolo de competencia. ¿Okay? Parece como fuera el ojo así grandotota, una pupila grandotota. Esos son cambios citopáticos asociados a el citomegalovirus. La otra pregunta importante es el tropismo de estos virus, ¿hacia dónde se va? Bueno, al citomegalovirus le gustan principalmente las células endoteliales. O sea que si tú lo estás buscando y estás sospechándolo, tienes que buscarlo es en los endotelios principalmente. Mientras que al herpes prefiere en las células escamosas. Entonces, estos son ejemplos de esofagitis infecciosa. La otra que ocurre es la candidiasis esofágica o también hay presentación orofaringia. Lo mismo, ¿no? En una persona que es inmunocompetente, nosotros no debemos encontrar cándida infectando. ¿Por qué? Porque teóricamente tu sistema inmune la debe batallar con bastante eficiencia. Pero si yo tengo algún grado de inmunodeficiencia, puede que cándida gane la batalla y entonces cause infección con posterior enfermedad. Un paciente que tienen ulceraciones, con unas placas blancas, la cavidad oral se le ve blanca, entonces le hacen el raspadito, tú te llevas esa tinción y lo ves con un PAS, y tú ves el epitelio escamoso lleno de hifas. ¿Okay? Tengo una imagen, no sé qué se hizo. Obviamente, como tienes hifas, las hifas son bichos, y los bichos atraen neutrófilos. O sea, tú encuentras ese esófago, esa placa de cavidad orofaringea, llena de neutrófilos, llena de úlcera, y también demuestra la presencia de hifas gracias a tinciones para hongos, ¿no? La que más usamos aquí, pues, el PAS, pero si eres más fancy, tienes más plata, puedes mandar un Gomori también. Bien. Otra cosa que es común en esófago, que esta sí es la causa más común de esofagitis inflamatoria, una redundancia por cierto, es el reflujo, ¿ok? Por alguna razón, este contenido ácido del estómago se regresa a el esófago. Bien, ¿qué ocurre? Entre estas dos estructuras anatómicas hay un límite que las separa. Ese límite va a estar dado por el esfínter esofágico inferior. Ese esfínter, se debe cerrar y eso evita que el ácido gástrico se devuelva al esófago. Entonces, ¿qué condiciones alteran el tono de ese esfínter? Bueno, paciente muy obeso, un paciente alcohólico, para variar un paciente que fume, que también puede haber cierto por un tema mecánico en una mujer embarazada, porque el útero comprime, eso puede favorecer algo de reflujo. Y lo otro también que yo he leído bastante es que son pacientes que por la cafeína, pues toman mucho café, sobre todo café de noche, y se acuestan, se le regresa el ácido al esófago. Bien, del punto de vista histológico, pero ya les pregunto, ¿y cuál es el epitelio del esófago? Pero lástima que no se puede, pues por un tema de barrera, ¿no? Y si le pregunto a alguien ahorita, pues me demora mucho en contestar y la clase se demora mucho, así que pues por experiencia propia me abstengo de preguntar, pero no es que no quiera. La mucosa del esófago es resistente a abrasiones, sobre todo a torsión mecánica, es resistente a fricción, pero no es resistente al ácido del estómago. Una vez que ocurra reflujo, no pasa nada. El problema es cuando el reflujo es constante, cuando ocurre todas las noches. Entonces, poco a poco, esa mucosa del esófago se va inflamando, se va inflamando, se va inflamando, y eso le provoca síntomas al paciente. El tipo le arde el esófago, el término correcto para esto es pirosis, tiene dificultad para tragar, y la otra cosa es que eso duele, ¿ok? Esta región del tórax duele mucho, o no es que duele mucho, ¿ok? Pero molesta. Entonces, cuando te duele el pecho, o sea, tú te preocupas, ¿no? Tú piensas que el dolor torácico, bueno, es un infarto mínimo. Entonces, pues, lógicamente, dentro del diagnóstico diferencial de un dolor torácico, también debemos considerar esa esofagitis por reflujo
de contenido gástrico. Importante hasta este punto. Un dolor en el pecho no es igual a corazón. Recuerda que en el pecho, en el tórax, mejor dicho, hay muchas estructuras anatómicas. La alteración de cualquiera de estas estructuras puede en determinado momento causar dolor torácico. Entonces, como lo que aquí se produce es mucho ácido que quema, ese paciente, desde el punto de vista farmacológico, con los inhibidores de bomba de protones, con el tiempo le debe ir bien, como por ejemplo el omeprazol. El problema es cuando no se corrige y el paciente sigue regurgitando ácido de forma crónica. O sea, el tipo lo aguanta, pues ya, me aguanto mi pirosis, me aguanto mi dolor, me vale madre ya yo vivo con eso. Sobre todo un paciente alcohólico, ¿no? El paciente no va a dejar de tomar alcohol por un simple reflujo. El tipo se acostumbra siempre a andar con esa sensación de vómito amargo en la boca. Repito, la mucosa, ¿a tú te vas? No entiendo. A tú vas a esperar que ellos lleguen y se van. Dale, pues. Pero hoy terminan el trabajo ese. Dame un segundo. O sea, ¿cuáles son las indicaciones? No, sí, es que hay mucha bulla de afuera. Entonces, dijimos que la esofagitis constante, el problema es que el esófago con el tiempo no va a poder resistir tanto ácido, que tanta inflamación constante. Y el esófago con el tiempo comienza a adaptarse. Esta clase ya la vimos en su momento cuando hablamos de la adaptación celular. Entonces la mucosa esofágica, que es esto normalmente, que es epitelio escamoso estratificado, con el tiempo cambia a una mucosa que sí resista el ácido del esófago. O sea, una mucosa que produzca moco protector, como la del colon. El clásico epitelio es cilíndrico, siempre con caliciformes, y también es tan fenotípico
la perfección del cambio, que inclusive tú vas a encontrar ahí microvellosidades. Lógicamente, ojalá siempre fuera así la biopsia, pero suene todo fragmentado, pero encontrar caliciformes en una biopsia de esófago, eso es criterio para diagnosticar un esófago de Barrett. Hay veces que si tú mandas si recibes esta biopsia y tienes dudas, bueno, tú le mandas una tinción que te ayude a ti a determinar si realmente estás con una caliciforme. Las caliciformes, recuerda que tienen moco, entonces debes indicar una tinción para moco. Una que utilizamos nosotros en nuestro medio es el Alcian Blue, pero también una Musicarmin o hasta un PAS te debería poder resolver ese problema. El problema con la metaplasia es que probablemente el estímulo del reflujo sigue. O sea, sigue habiendo ataque a la mucosa y por lo tanto aquí cada vez esto se inflama más, con mayor leucocito, más radicales libres. O sea, eso es un sitio de batalla. Con el tiempo esta mucosa se puede poner más brava, se pone displásica y entonces es un factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma de esófago, ¿okay? En el contexto de un reflujo de larga data. Aparte de decir que esto es un esófago de Barrett, una metaplasia intestinal, también es importante decir si hay displasia de bajo o de alto grado. Es importante resaltarlo. ¿Qué pasó? Dale. Ujú. Entonces, con respecto a los tumores del esófago, bueno, ya te hablé del adenocarcinoma. La causa o el factor de riesgo más reconocido es un reflujo gastroesofágico de larga data. Por lo tanto, cualquier cosa que te lleve a reflujo se asocia, pues, eventualmente con riesgo de desarrollo de cáncer. ¿Ok? Ese esófago de Barrett con el tiempo, con tanta inflamación, adquiere mutaciones, una bastante común es en TP53, entonces eso lleva a desregulación en el ciclo celular y lógicamente conectando con las otras clases, eso se puede asociar con transformación o progresión neoplásica. El otro que también vemos en nuestro medio es el carcinoma escamoso del esófago. Para variar, se asocia con los pacientes que fuman y también de forma menos común, pero sí demostrada, se asocia a HPV, pero cepas de alto riesgo. Y en el esófago es un tubo con un diámetro pues no tan grande. Si ahí crece una masa, el paciente va a tener dificultad para tragar. Entonces un tumor esofágico va a tener esa clínica. El paciente va a tener dificultad para deglutir, dolor, o qué pasa, el tipo traga y va a regurgitar contenidos no digeridos, porque nunca llegó eso al estómago. Entonces, lógicamente, el paciente poco a poco va a perder peso, se puede poner caquéxico. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas esperadas de un paciente con algún grado de obstrucción esofágica en el contexto de un tumor del esófago. Aquí la mucosa y ve aquí el tumor en el centro. Entonces, en la histología es un carcinoma escamoso. ¿Cómo tú sabes eso, no? Son células cohesivas, algunas hasta hacen queratina y tienen puentes o uniones intercelulares demostrables. Bien, saltando a la otra región, vamos a ver las enfermedades del estómago. Peso por peso, aquí la más común, estadísticamente, es la gastritis. Con la gastritis hay un fenómeno curioso. Mucha gente te dice, yo sufro de gastritis, yo tengo gastritis. Pero eso, para que tú tengas gastritis, eso requiere corroboración histopatológica. El dolor que te da ocasionalmente en la región este del estómago, eso se llama epigastralgia o dispepsia, también le puedes llamar. Si tú tienes un dolor así, porque ponte que no has desayunado y se hizo el mediodía, y tú comes y se te quita. Eso no es ninguna gastritis, ¿ok? Eso es exceso de acidez porque no has comido, pero si corrige, eso no es ninguna gastritis. Parece que ese término se usa indistintamente de una forma que suele ser incorrecta. Entonces,
Cuando hay gastritis es porque sí hay algo que me está lesionando la mucosa del estómago. Y eso que me está lesionando va a atraer neutrófilos. Hasta este punto, una lección. En ningún nivel del tracto gastrointestinal es normal ver neutrófilos. Si tú ves aunque sea un neutrofilito en el tracto gastrointestinal, quiere decir que algo está molestando esa mucosa, algo infeccioso, algo químico, o sea, algo, ¿ok? El neutrófilo no va a pertenecer ahí. Peso por peso, y obviamente usted lo sabe porque es un desconocimiento del médico, es un conocimiento general. La gastritis, la más común, es por Helicobacter. Lo otro que ocurre es el uso la aparición de gastritis química en el contexto de un paciente que abusa de los AINES, paciente que toma mucho ibuprofeno, toma mucho diclofenaco, toma mucho naproxeno, todos estos antiinflamatorios que nosotros conseguimos bastante frecuente en cualquier supermercado, siendo el más famoso de todos Dorival. Tú no puedes tomar Dorival todos los días, ¿ok? Ahí en la cajetita tú te lees el inserto, máximo 3 a 5 días, no más. Porque es cierto que el Dorival, publicidad gratuita, el Dorival te va a inhibir la ciclooxigenasa y te va a inhibir entonces todos los efectos tan sintomáticos que se producen debido al exceso de prostaglandinas, ¿okay? Sobre todo el dolor. Pero las prostaglandinas también son importantes para la producción de moco protector a nivel del estómago. Si tomas AINES, 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 pierde el efecto protector del moco del estómago y entonces mi pobre mucosa es víctima de ese montón de ácido. Si yo no detengo eso, el ácido va a comenzar a erosionar la mucosa y hay inclusive úlceras bien descritas asociadas a el consumo excesivo de AINES. Entonces, la gastritis va con dolor. El paciente a veces le duele el epigastrio, puede tener algo de náuseas, pero bueno, hay otras que son asintomáticas. Para las que son a toda mecha, esas sí duelen. Y es un dolor que no mejora. ¿Okay? Si tu gastritis mejora, probablemente no es ninguna gastritis. Una gastritis por helicobacter, por ejemplo, hasta que tú no le des tratamiento y erradiques el bicho ese, esa gastritis no va a mejorar. Quiere decir que tú tenías otra cosa. El problema de la gastritis, como lo ves aquí, comienza con una agente que te causa inflamación a la mucosa. Eventualmente esa inflamación, si no se maneja o no se detiene, esa inflamación comienza a destruir la mucosa del estómago, una mucosa que por definición es un territorio bien hostil, extremadamente ácido. El paciente se puede ulcerar, esa úlcera puede sangrar y recordemos del curso anterior, cuando la úlcera se forma a nivel del estómago, la sangre esa se digiere. Entonces el paciente te puede debutar con melenas, que son heces o deposiciones producto de sangre digerida. O lo otro puede ser que una úlcera que sangre mucho activamente y el paciente también puede vomitar sangre. Uno se llama hematemesis. O sea, bueno, esto es una cosa pues bien dramática que no suele ser esa la presentación. Una cosa que es bien, bien, bien extrema. Todo eso ocurre porque no creas que el estómago es medio ácido. El estómago es extremadamente ácido. O sea, tú comes un hueso y el estómago digiere o disuelve ese hueso. ¿Ok? El estómago es hiperácido. Bien, como les dije, los antiinflamatorios estos, siendo el más popular el ibuprofeno slash Dorival, lo que hace es inhibir la ciclooxigenasa. Y cuando no tenemos ciclooxigenasa, entonces perdemos todos los efectos malos y los buenos de las prostaglandinas. O sea, perdemos nuestro moco protector que es rico en bicarbonato. Lo que sí es más común es, ¿ya terminaron? ¿La cortina? ¿Por qué? Dame un segundito.
No, le pagamos, el tipo nos dijo que le pagáramos a él, le pagamos a él, pues. O sea, tierra eso. Obviamente con el Helicobacter, él tiene muchos mecanismos de producir daño a la mucosa. Como toda buena bacteria, cuando llega a la mucosa, allí inflama y esta inflamación con neutrófilos y otros leucocitos provoca daño. Lo que tiene el Helicobacter es que él se ha adaptado para poder sobrevivir en un ambiente tan hostil como lo es el estómago. El tipo agarra las ureasas, se hace una casita en la mucosa gástrica y gracias a esa casita se inhiben en parte los transportadores de bicarbonato y entonces perdemos parte del bicarbonato que nos debe proteger. Y lógicamente, ¿no? Te va a dar una gastritis química si agarras y te tomas un galón de cloro o un ácido. O sea, eso se cae de su peso. Tienes acá una mucosa gástrica, una clásica mucosa antral, ves aquí el epitelio foveolar y ves que en la lámina propia hay un discreto infiltrado inflamatorio y algo de fibrosis. ¿Okay? La glándula está un poquito separada. Eso es una gastritis leve. ¿Okay? Es una gastritis leve. Hay veces que tú ves que la mucosa está tan morada, tan negra, harta de neutrófilos. Entonces ahí la gastritis pues está más grave, una gastritis de moderada a severa. Bien, lo más común con respecto a la gastritis es la infección por pylori. Aparte de perder los efectos beneficiosos del bicarbonato, vamos a tener mayor producción de ácido, ¿ok? Entonces, eso va a favorecer que la mucosa gástrica poco a poco se vaya erosionando más y más. Entonces, esa mucosa erosionada se puede ulcerar. Al igual que con el esófago, tenemos que protegernos del ácido. Entonces, ¿cómo nos protegemos del ácido? Bueno, fabricando un epitelio que secrete moco protector. Entonces, también en el estómago puede aparecer metaplasia intestinal. Entonces, esa metaplasia intestinal es una adaptación del estómago para protegerse de su propio ácido cuando perdemos la protección del epitelio foveolar. El problema con la metaplasia es que sí, fine, parece algo loable, me estoy protegiendo, pero esa metaplasia, al igual que su contraparte del esófago, también puede hacer displasia y se asocia con progresión a cáncer. Entonces, el Helicobacter puede vivir perfectamente en el estómago gracias a sus ureasas que le regulan el pH y también produce un montón de cosas que provocan mayor inflamación. Adhesinas, citotoxinas, un montón de sustancias que lo ayudan a él a vivir en un ambiente tan árido. En mi medio, nosotros diagnosticamos las gastritis por Helicobacter viendo el bicho en tinciones especiales, pero hay un montón de pruebas para poder identificarlo. Hay serología para él, ese test de aliento, pueden hacer PCR. Obviamente todo va casado con una clínica y una respectiva endoscopía. Pero hay muchas maneras, pues, de identificar a estos bichitos. Bien, esto es lo que nosotros vemos en nuestro medio, ¿no? Primero que todo tenemos una mucosa gástrica. Ves aquí el epitelio de superficie y ves que el epitelio está lleno de neutrófilos. O sea, literalmente los neutrófilos se están comiendo el epitelio. Son neutrófilos intraepiteliales. Esto no es normal. O sea, cuando tienes un neutrófilo así, estos neutrófilos están respondiendo a algo. La respuesta a esa suele ser a estos bichitos que tienes aquí. Esta que está acá en la A es una llamada tinción de Wartin-Starry. Tinción es amarilla, una tinción realmente de plata, que te tiñe a los Helicobacter de negrito. Tú los Helicobacter los sueles buscar en la superficie del epitelio foveolar y en la luz de las glándulas. Como tú ves estos palitos negros aquí, esos bacilos, eso es criterio suficiente para decir que aquí es una gastritis por Helicobacter. Pero recuerda, tú no saltas directamente a la Wartin-Starry. Primero tienes que ver tu H y E. ¿Okay? Es importante dar tratamiento a ese pylori porque recuerda que él se asocia con progresión a metaplasia intestinal y con eventual transformación a cáncer de estómago. Eso está bien descrito. Por eso es importante que una infección por pylori, a pesar de que es algo común, que parece ser algo leve, tonto, manejable, bueno, si no le das cuidado,
se puede transformar con el tiempo, también no es que ocurre un día para otro, son años, se puede transformar esto en algo más peligroso, ¿ok? Tratamiento con antibióticos, omeprazol, etcétera, y el paciente pues le va bastante bien. Lo importante es el diagnóstico. Tienen aquí esta mucosa gástrica, una mucosa tipo antral, y es como se ve oscura. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay mucho leucocito en el fondo, ¿ok? Hay mucho leucocito, mucho plasmática, mucho linfocito, a veces puede haber neutrófilos en el fondo. Esa es la imagen histológica de una gastritis. Esta, por ejemplo, es por lo menos moderada. Entonces tienes que hacer el Warthin-Starry para buscar los Helicobacter y si no encuentras, bueno, tienes que buscar otras causas de gastritis. La otra que le sigue es la gastritis por AINES. Bien, la gastritis, repito, se puede ulcerar, ¿ok? Se ulcera esa mucosa gástrica, puede que esa úlcera sangre y entonces vienen otras complicaciones. Se llama úlcera péptica porque es una úlcera asociada al exceso de producción de ácido. Como esto es un tejido lesionado, la imagen histológica de la úlcera corresponde con tejido de granulación. Recuerda que el tejido de granulación está constituido por principalmente leucocitos, neutrófilos, fibroblastos con colágeno y focos de muchos vasitos. Hay mucha angiogénesis. Mira, esto es bien sintomático. Una persona con una úlcera no nota por ahí normal. Buscas atención y por lo tanto evitas que esa úlcera progrese a una perforación. No es imposible que se perfore, puede ocurrir, pero por suerte es bastante raro que una úlcera te perfore, porque entonces eso sí es una urgencia quirúrgica y eso sí puede poner en peligro la vida del paciente. Paciente con una gastritis o una úlcera, luego de que él come, eso le va a doler, pero cuando él come, se activa entonces la gastrina y la gastrina hace que las células parietales comiencen a producir ácido y ese ácido molesta e irrita más esa úlcera. El paciente puede comer, lo coge el dolor. Eso es una manifestación clínica que te da que orientar que la úlcera se sitúa o se localiza en el estómago. Afortunadamente, la gran mayoría de las úlceras con el tiempo cierran solitas, sanan por sí solas. Pero si yo no quito la causa de base, por ejemplo, si no quito el Helicobacter, es probable que las úlceras se genere otra. Bueno, tengo que tratar yo la causa de base. Si son AINES, cortar los AINES, o si son Helicobacter, pues eliminar los Helicobacter. ¿Sé cómo se ve la úlcera? ¿Ves esta cosa blanca aquí? Eso es exudado, que esto aquí tiene puro neutrófilo, tejido de granulación, como más o menos se ve acá, pues, pero de mucho aumento. Entonces, repito, hasta que tú no corrijas la causa de base, esto puede seguir ocurriendo. Por ejemplo, estas que están aquí son asociadas a los NSAID. NSAID son AINES en inglés. Bien. Aquí a la derecha tienes una imagen bien bonita de una metaplasia intestinal con Alcian Blue. ¿Ves qué bonito tienen de azulito las caliciformes? Bonito para el que lo está viendo, pero esto es un problema para el paciente. ¿Por qué? Porque esas caliciformes, o esa metaplasia intestinal, se puede transformar a displasia y eso se asocia con progresión a adenocarcinoma gástrico. La única forma de yo revertir esto es dándole al paciente tratamiento con lo que lo está causando, siendo la causa más común el Helicobacter. ¿Qué ocurre? Si el Helicobacter todo está inflamado, la inflamación atrae radicales libres, todo esto comienza a proliferar y eso se asocia con progresión a displasia y eventualmente a neoplasia maligna. Hay que tener cuidado porque a veces esto confunde con cambios reactivos, pero realmente hay que saber hacer esa diferencia entre displasia y cambio reactivo, ¿no? Lógicamente eso no es su arte, eso es arte del patólogo, y bueno, no es que es un arte, porque eso es difícil en la gran mayoría de los casos. O sea, esto no es fácil, por cierto. Ojalá todo fuera así de bonito, pero pues no siempre es así. Mira, por ejemplo, esta mucosa. A ver, ves los núcleos que son estratificados. ¿Okay? Ves núcleos abajo, arriba. Quiere decir que hay pérdida de polaridad. Y lo otro es que esta mucosa no tiene moco. ¿Ok? Aquí hay una pérdida de la mucina, que eso también se traduce en pérdida de la maduración. ¿Por qué? Porque la función original de ese epitelio foveolar es producir moco. Cuando la célula se pone displásica, se pone maligna, deja de producir moco
y ya pierde su función, pierde la maduración. Esto que tú ves aquí, esto es displasia, ¿ok? Esto es un estómago con displasia, que si tú no le quitas el estímulo de base, entonces esto puede progresar a algo maligno. Va a progresar a algo maligno, de hecho. Aquí, por ejemplo, estas aún retienen su producción de moco, aquí a la izquierda. Pero estas granulitas acá no tienen moco y se ven así todas oscuras, todas basofílicas, ¿ok? Esto es displásico, de bajo grado. Si tú le das chance, esto progresa a alto grado, y si le das chance, se convierte en un cáncer como tal, en este caso un adenocarcinoma. Bien. Los pólipos en general del estómago son crecimientos excesivos del tejido del estómago. Por lo general suelen ser crecimiento excesivo de mucosa, pero puede haber pólipos, por ejemplo, de tejido mesenquimal, sobre todo de tejido tipo músculo liso. Pero la gran mayoría ocurren producto de crecimiento excesivo de la mucosa de forma localizada. O sea, como lo ves aquí, ¿no? Hay mucha hiperplasia epitelial. El más clásico o el más común del punto estadístico es el pólipo hiperplásico. Ese pólipo hiperplásico del estómago ocurre en el contexto de una gastritis de larga data. ¿Qué ocurre? En la gastritis hay mucha inflamación con reparación, inflamación con reparación. Lo que causa eso con el tiempo es una hiperplasia reactiva del epitelio que hace que se formen estos crecimientos excesivos de mucosa. ¿Okay? Lo que le da esa apariencia polipoide a la endoscopía. Todo eso ocurre en el contexto de un helicobacter de fondo. ¿Okay? Entonces, en el pólipo hiperplásico, tú ves son estas glándulas bien ramificadas, se llama hiperplasia foveolar, de que se ha morado el fondo, eso está inflamado y también puedes tener glándulas quísticas dilatadas. Esto no es cáncer, es un clásico pólipo hiperplásico que surge en el contexto de una gastritis por helicobacter de bastante tiempo de evolución. El otro que ocurre, que es bastante común encontrarlo, es el pólipo de glándulas fúngicas. Este es un pólipo que a diferencia del anterior no se asocia a gastritis, se encuentran en él muchas glándulas quísticas dilatadas, que se ven abiertotas, y ocurre en el contexto de un paciente que utiliza mucho omeprazol o mucho inhibidor de bomba de protón de mucho tiempo. ¿Okay? Los pólipos son benignos, no progresan a malignidad, pero bueno, tú dices, tranquilo, un pólipo de glándula fúngica, relax, no es nada malo, cero estrés. Estos que están acá, que son los adenomas, sí nos preocupan un poquito bastante, ¿no? Ves que son pólipos donde sí hay displasia, es que se ven negros las glándulas, o son glándulas con núcleos hipercromáticos, núcleos estratificados y hay pérdida de la mucina. Esta es una displasia de bajo grado. Ves que hay pérdida de la maduración también. Entonces, esto es displasia y si tú le das chance, esto te va a progresar a un adenocarcinoma. O sea, es altamente probable. De hecho, 30% de los adenocarcinomas, más o menos estadísticamente, surgen en el contexto de estos adenomas gástricos. Entonces, lo importante es que el paciente descartemos esto, ¿no? Porque si es un pólipo de glándula fúngica, fine. ¿Okay? Hasta ahí llegó el tratamiento. Pero si es un adenomita, entonces ahí sí toca darle al paciente más seguimiento por el riesgo de desarrollo de cáncer. ¿Ok? Esto es lo que no queremos, ¿no? Un adenocarcinoma gástrico, siendo el tipo más común histológico por lejos. Ahí me gusta ponerlo como el libro porque el libro dice bajo estatus socioeconómico. Digo, no quiere decir que al paciente pobre le da cáncer. Eso lo que quiere decir es que, lógicamente, si tú tienes un estatus socioeconómico bajo, tú tienes más dificultad, por ejemplo, para acceder a una endoscopía. Tienes más dificultad para acceder a un estudio de imagen. Tienes más dificultad para acceder a medicamentos. Entonces, todo ese retraso en esos servicios se asocia a progresión y aparición de la enfermedad. A eso es a lo que se refiere el bajo estatus socioeconómico. Ya hemos dicho que estos cánceres se asocian en el contexto de una metaplasia intestinal que también se asocia con una gastritis atrófica. El problema es que los síntomas o las manifestaciones clínicas de este paciente son inespecíficos. Lo mismo que una gastritis, o sea que clínicamente tú no vas a encontrar un cáncer
no hay sospecha de cáncer por la clínica. Dispepsia, disfagia, son síntomas perfectamente inespecíficos. Entonces, el paciente no busca ayuda y entonces el paciente, cuando tú lo diagnosticas, ya tiene una enfermedad avanzada. El paciente tiene anemia, tiene pérdida de peso, probablemente ya está metastásico. ¿Por qué? Porque inicialmente los síntomas, pues, lamentablemente son muy sutiles y confunden con una gastritis de monte. Entonces, ese es el problema. O sea, tú ves que tienes mucha gastritis, muchas cosas. Hey, bro, busca ayuda. ¿Okay? No es que vas a tener cáncer, pero es importante descartarlo. Ves aquí estas masas deprimidas, ulceradas. O sea, es un estómago que está abierto, ¿verdad? Los pliegues de la mucosa, estas úlceras aquí, esos son los adenocarcinomas. Esto se corrige o se maneja con la endoscopía de rutina. Por ejemplo, si ves aquí en Panamá hay bastante endoscopía accesible al público en general, sobre todo en el sistema público. Uf, ahí en la caja yo sí recibo muchísima biopsia gástrica y biopsias de colon. O sea, el tamizaje es bien amplio. Pero un paciente, por ejemplo, de una comarca, no va a tener acceso a ese servicio porque no vamos a llevar un endoscopio con un gastroenterólogo hasta allá. No. Entonces, ese es el problema del bajo estatus socioeconómico. La gente que vive muy alejada no va a tener acceso a este tipo de servicios. Entonces, el cáncer en general, al ser una enfermedad muy heterogénea, entonces se convierte en una enfermedad con un difícil tratamiento. Y lógicamente el cáncer gástrico no es la excepción. Tiene factores genéticos que no son modificables. Por ejemplo, uno muy común es la mutación del gen CDH1. Ese gen va a codificar la E-caderina y con esta está mutada a estos carcinomas pobremente cohesivos. Hay otros que se asocian, por ejemplo, a la mutación del gen APC. Eso tienen nexo familiar y se asocian con estas poliposis adenomatosa familiar. Y hay otras que se asocian a mutaciones genéticas o también epigenéticas. Lógicamente es lo complicado que es esto, lo heterogéneo que es esto. Toda esa heterogenicidad hace que esta neoplasia sea de difícil tratamiento, ¿ok? Es muy diverso y eso hace que el tratamiento sea difícil y que el comportamiento biológico también sea difícil y, ¿por qué no? A veces impredecible. Lo cierto es que lo que sí tenemos a nuestro favor son los factores de riesgo prevenibles. Por ejemplo, yo sé que la infección por Helicobacter se asocia con progresión a cáncer gástrico. Por lo tanto, yo lo que tengo es que evitar la infección por Helicobacter y si la encuentro o la diagnostico, tratarla. O sea, eso es lo que yo puedo entonces evitar que progrese. Otra que se asocia también a cáncer gástrico es la infección por Epstein-Barr virus, más rara, pero también se ve. Por tanto, si yo tengo sospecha de esa infección por ese virus, yo lo manejo, lo trato y yo elimino un factor de riesgo que probablemente se pueda asociar a progresión a cáncer de estómago. Bien, del punto de vista anatómico lo puedes clasificar, pero nosotros utilizamos más que todo, obviamente, la clasificación histológica. La que el libro usa es la de Lauren, pero también poco a poco vamos utilizando más la de la OMS. Bueno, son homologables, pero obviamente la de Lauren es más fácil. Lauren te lo divide en adenocarcinoma tipo intestinal, que morfológicamente es igual a su contraparte del colon. ¿Okay? Un clásico adenocarcinoma que surge en el contexto de una displasia o un adenoma. O sea, que surge en el contexto de, por ejemplo, una gastritis por Helicobacter. El otro que sí es un poco más impredecible será el adenocarcinoma tipo difuso o pobremente cohesivo. Aquí nosotros encontramos a las células en anillo de sello. ¿Eso qué es? Son estas células que tú ves aquí, grandototas y con el núcleo desplazado a la periferia. Entonces, pongo el ejemplo, si te gustaba ver Game of Thrones, cuando hacen una carta, tienen un anillo que le ponían un fueguito, como fue una vela, y entonces eso lo usaban para sellar las cartas. ¿Okay? Eso es un anillo de sello. Bueno, el que descubrió estas células, pues le pareció que parecían eso. Mentira no es. Estos anillos de sellos, estas células en anillos de sellos, se meten mucho en las capas
y provocan mucha reacción del estroma, provocan mucha desmoplasia. Entonces son cánceres de mal pronóstico porque infiltran mucho y hacen mucha metástasis. A diferencia de su contraparte intestinal, aquí no hay precursor identificable, por lo tanto es un poco más impredecible. Bueno, mira, aquí a la derecha tenemos el clásico adenocarcinoma tipo intestinal. Glándulas evidentes malignas, muy neoplásicas, características evidentes de malignidad, pérdida de la polaridad, hipercromasia de los núcleos, tota irregular, clásico adenocarcinoma tipo intestinal. Más adelante vamos a ver uno que es de colon, que virtualmente es igualito morfológicamente, por eso se llama tipo intestinal. Mientras que acá ves las células estas sueltas. Entonces son células discohesivas. Y ves que son grandototas con bastante moco en su citoplasma y tienen a la periferia el núcleo desplazado. Son las clásicas células en anillo de sello. Estas son las que se asocian a la mutación del gen CDH1, ¿okay? Que codifica la ecaderina. ¿Qué hace la ecaderina? Mantiene a las células pegaditas unas con otras. Yo asumo que eso usted lo dio en su clase de histología. Cuando uno habla de las uniones intercelulares, tenemos los tight junctions, los adherent junctions, los desmosomas, y en esos tonofilamentos están involucradas las ecaderinas y también las beta-cateninas. Estas ecaderinas participan en mantener las células epiteliales firmemente adheridas unas entre sí para que formen una estructura cohesiva. Pero si la cadena la pierdo, es como si la cadena puff, se rompe y entonces las células se comienzan a separar entre sí. Como se separan, comienzan a acumular moco o mucina dentro de su citoplasma y eso desplaza al núcleo. Y eso es lo que hace que esta célula progrese hacia algo maligno, la clásica célula en anillo de sello. ¿Okay? En términos generales, es un cáncer de mal pronóstico. ¿Okay? Es importante determinar hasta dónde invade. ¿Okay? Entre más profundo invade, peor le va al paciente. Y también descartar que haya o no presencia de metástasis. Es súper importante. Y bueno, ¿no? Si el manejo es quirúrgico, o sea que la enfermedad es localizada, pues al paciente puede que le vaya bien. Pero gran parte de las veces el cáncer es avanzado, porque repito, la clínica es muy sutil y por lo tanto, pues el pronóstico es un poquito más reservado. Este cáncer de estómago, pues es malo, no queremos ese. Este es un cáncer que es bastante, se porta mal. Bueno, vamos a tomar aquí unos 3 minutos y vamos a seguir hablando del intestino delgado. Que miau qué. ¿Mm? Perro solar, perro solar. Ah, ¿qué estás haciendo miau? ¿Quién estás llamando? Ah? Estás portando mal. Mm, mm.
Ok, sigamos entonces. Entonces, como les decía, ¿no? Vamos a hablar ahora de la enfermedad del intestino delgado. Una que ha agarrado bastante auge mediático, diría yo, se ha vuelto pues muy famosa, está muy de moda, es la enfermedad celíaca. Personalmente yo creo que hay una sobreestimación de esa enfermedad. Yo no estoy de acuerdo porque el gold standard para el diagnóstico de este tipo de entidades es la biopsia, y ver una enfermedad celíaca en biopsia que nos manda a nuestra sospecha es muy raro. O sea, en mi práctica es muy pocos. Tiene otra cosa el paciente, pero enfermedad celíaca como tal no tiene, pues porque no hay criterios histológicos que me justifiquen ese diagnóstico. Yo creo que como muchas cosas, lo que tiene es una fama mediática, ¿no? Por alguna razón que yo no entiendo, es fancy decir, ay, yo soy alérgico al gluten. Yo no como ni pan, ni arroz, ni nada que tenga carbohidratos, ni que tenga del trigo. Por alguna razón es chévere decir eso. Pero bueno, en la enfermedad celíaca, el paciente es muy sensible al gluten que viene sobre todo del trigo. Entonces, el gluten desarrolla o desencadena una respuesta tipo enteropatía autoinmune a la mucosa intestinal del paciente. Entonces, ocurre en una persona que tenga algún tipo de predisposición genética. Entonces, el gluten tiene una gliadina. Entonces, esa gliadina es metabolizada por esta transglutaminasa. En ese sentido, algo que ayuda al diagnóstico también es medir estos anticuerpos antitransglutaminasa en sangre. Eso he visto que lo hacen y a veces pues también sobreestima el diagnóstico. Bueno, el punto es que se provoca una enteritis, una inflamación del intestino mediada por linfocitos T, que si tú no paras ese estímulo, toda la mucosa intestinal queda toda dañada, ¿ok? Hay pérdida de la arquitectura, por lo tanto, sin arquitectura vellosa no hay absorción, y por eso es que el paciente te va a hacer malestar general, el paciente te hace pérdida de peso, mala absorción y también diarrea fijo, en teoría, luego de la ingesta de cosas que contienen gluten. También se asocian ciertos cánceres asociados o relacionados a esta enfermedad celíaca, linfomas T sobre todo. Entonces, ¿qué vemos nosotros en esta enfermedad celíaca? Sobre todo aumento de los linfocitos intraepiteliales. Hay que contarlos, porque ese es como que lo más sensible. Y lo otro que vemos es cambios arquitecturales. Por ejemplo, tú conoces tu histología normal del intestino delgado, esa arquitectura vellosa. Bueno, en la enfermedad celíaca hay pérdida de la arquitectura vellosa. Se pierden las vellosidades y se ve aplanada la mucosa del intestino delgado. Si aquí bajáramos, viéramos que hay aumento en el número de linfocitos intraepiteliales. Esos son criterios histopatológicos propios de la enfermedad celíaca. Lógicamente, como les digo, esto es bastante raro verlo y probablemente el paciente tiene es otra cosa. Vea que la mucosa aplanada, no hay nada de vellosidad. Estos son hallazgos morfológicos que hablan de distorsión de la arquitectura vellosa en el contexto de un paciente con enfermedad celíaca. Bien, pasando al colon, en el colon encontramos algo que se llama un divertículo. ¿Okay? Un divertículo es una herniación de la mucosa. Una forma de verlo, por ejemplo, tú agarras un carro ahorita, ponte que tienes carros, los que tengan, y trácata, caes en un hueco. O sea, te comiste el hueco, ¿no? De lleno. Y se le forma un huevo a la llanta. Ponte que eso es un divertículo, ¿okay? Una herniación de la pared de la mucosa. Ocurre sobre todo hacia el colon distal, ¿ok? Peso por peso, los divertículos, que son estos huequitos, no son malos, ¿ok? Son inofensivos. De hecho, hay gente que vive con ellos. Esa condición se llama diverticulosis.
¿Por qué ocurre el divertículo? Porque el paciente tiene mucho aumento de la presión intraluminal. Eso ocurre mucho con las personas con estreñimiento. Cada vez que vas al baño, tiene que hacer mucho esfuerzo. Ese exceso de presión abdominal causa mucha presión a la mucosa del colon y esta inevitablemente se hernia. ¿Ok? Por lo tanto, también se asocia a dietas pobres en fibras porque provocan estos cuadros de estreñimiento. Repito, los divertículos per se no tienen mayor relevancia. El problema es que el divertículo se puede inflamar y también se puede perforar. Lógicamente, eso es una urgencia quirúrgica. ¿Ok? En este sentido, esos divertículos cuando se inflaman y se perforan, también pueden imitar cáncer. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Mira, aquí este colon está abierto y ve los huequitos esos. Esos huequitos son clásicos divertículos. Bien. Otra enfermedad que tiene bastante auge a nivel del colon es la enfermedad inflamatoria intestinal. Está muy de moda, bueno, esto sí no es moda, está muy en auge porque tiene que ver mucho con este tema de la microbiota intestinal y la disbiosis intestinal. O sea, nosotros tenemos en nuestro tracto gastrointestinal, sobre todo en el colon, un montón de bacterias con las que tenemos que interactuar de una forma bien regulada. Me parece perfectamente lógico que cuando esa interacción se ve alterada, entonces viene cualquier tipo de enfermedad. Una de las enfermedades que se asocia a este ataque entre mis propias bacterias y yo es la enfermedad inflamatoria intestinal. De alguna forma, yo reconozco mis bacterias como algo malo y entonces se genera un ataque autoinmune que afecta sobre todo al colon. O sea, el colon, palabras más, palabras menos, se va a inflamar. Una inflamación que es constante, porque las bacterias, como lo ves acá, siempre van a estar viviendo en el colon. Bacterias que son buenas, que son beneficiosas, pero en el contexto este, mi cuerpo las reconoce como algo inherentemente malo. Entonces, en este contexto o en esta sección, discutimos dos principalmente: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Entonces, es una enfermedad que se asocia con un sistema inmune normal del paciente, hay predisposición genética y también se asocia, repito, con estas alteraciones de la flora intestinal normal o esa microbiota intestinal. La primera que vamos a discutir es la enfermedad de Crohn. Se caracteriza porque no solamente afecta el colon, puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, incluyendo inclusive la cavidad oral hasta la región anal. Las lesiones de la enfermedad de Crohn son discontinuas, ¿okay? Son en parche. Es importante que preste atención a esto porque esto la contrasta versus la otra que veremos más adelante. Cuando tú ves esta mucosa del colon, una mucosa totalmente anormal, llaman en cobblestone o mucosa en empedrado. Es como cuando tú vas allá al Casco Viejo, tú ves que la calle tiene como unas piedritas, unos adoquines. Bueno, así más o menos se ve la mucosa de la enfermedad de Crohn, una mucosa con muchos adoquines. ¿Por qué ocurre eso? Porque esa mucosa está completamente inflamada, está toda ulcerada y hay tanto pérdida de los pliegues que se ve así como si fuera un cobblestone. ¿Okay? Hay tanta ulceración que se fisura, son profundas las úlceras en la enfermedad de Crohn, tan profundas que pueden generar fístulas. Una fístula es una comunicación del colon, en este caso, con otra estructura anatómica. Por ejemplo, puede haber una fístula de colon con vejiga que lo que hace es comunicar la materia fecal del colon, la comunica con la vejiga. Entonces la paciente, que por nada son mujeres, van a tener salida de material fecal por la orina, por la vejiga, aparte de infecciones a repetición. O sea, eso hay que corregirlo y la corrección es quirúrgica. O sea, eso puede pasar. También puede haber fístulas de colon con vagina. Eso es causa de enfermedad importante en el contexto de una enfermedad de Crohn.
Importante es que en el Crohn la inflamación es transmural, o sea, se agarra mucosa, submucosa, capa muscular, inclusive el tejido subseroso y la grasa que rodea el colon. Tiene esta mucosa toda normal, toda ulcerada, toda hemorrágica y sobre todo está bien engrosada. Como tú vas a ver esto aquí, eso está harto de neutrófilos que distorsionan toda la arquitectura normal del colon. Ya tienes este colon aquí y ves cómo pasa en la guía. La guía atraviesa porque eso está demostrando es un trayecto fistuloso, es una fístula. Abres el colon y ves la mucosa toda normal. Los pliegues están no conservados, ¿ok? Esta es una mucosa esa empedrada o con adoquines o en cobblestone. Cuando lo ves al microscopio, tú ves que toda la arquitectura glandular, eso está todo irregular. O sea, toda la arquitectura está anormal porque eso está inflamándose, regenerándose y eso da como resultado esa arquitectura toda normal que sobre todo tiene mucho neutrófilo. Lo otro que ves es una inflamación transmural, inflamación que se agarra todas las capas del colon y también vemos la formación de granulomas. ¿Qué ocurre? Cuando se inflama la glándula, se puede romper a veces de tanto neutrófilo que tiene. Cuando la glándula se rompe, se libera mucina a la pared del colon. Entonces, esa mucina es reconocida como un cuerpo extraño y se forman esos granulomas en el contexto de una enfermedad de Crohn. Como son por cuerpo extraño, van a ser sin necrosis central. Mira todo este colon, o sea, completamente irreconocible. Esto es lo que es pura inflamación. El problema, mira esto que está aquí. Esto es una fisura, que es una úlcera bien profunda. Y todo lo que hay aquí es puro tejido de granulación, neutrófilos, angiogénesis, toda la arquitectura de la mucosa, toda se ha perdido. O sea, esta es una inflamación que está a toda mecha. ¿Okay? Y más de lo sintomático que es esto para el paciente. Eso sangra, eso duele, eso molesta. Es una enfermedad que, desde el punto de vista sintomático, es extremadamente molesta. Lo que tienes aquí, no tienes esta glándula toda normal, toda dilatada, y está llena de neutrófilos en su luz. Se llama un absceso de la cripta. También encuentras neutrófilos intraepiteliales, se llama criptitis, y tú ves como toda la arquitectura está distorsionada. Eso es propio de un proceso crónico que afecta el colon. Estos pacientes te hacen reactivación de la enfermedad. A veces hay enfermedad, a veces sana, hay mucho periodo de reactivación. Entonces, diarrea, dolor abdominal, fiebre. Es una enfermedad que es bien fregada, es muy sintomática. Y otra cosa que te hacen es diarrea con sangre. Es muy molesto eso para el paciente. ¿Ok? Recuerda que también te puedes hacer esas fístulas que comunican el colon con otras regiones, hasta con la piel inclusive. También se puede perforar eso, obviamente es una urgencia quirúrgica, y el problema es que tanta inflamación, si no se vigila adecuadamente, también con el tiempo se puede transformar a displasia y también hay progresión bien descrita a cáncer de colon en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal, tanto Crohn como colitis ulcerativa. Y también va a haber manifestaciones extraintestinales. Es una cuestión bien sistémica. Bien. La contraparte es la colitis ulcerativa. Como le dice su nombre, colitis, solo va a afectar el colon, sobre todo el recto o el resto del colon. A diferencia del anterior, aquí las lesiones sí son continuas. Como tú ves acá, no, todo esto acá está inflamado, se ve todo friable, todo granular. Se forman pseudopólipos que no son pólipos de epitelio, ¿ok? Son pólipos que surgen porque la mucosa se inflama y la regeneración provoca esta imagen de un falso pólipo. Una diferencia aquí es que la mucosa es la que está afectada, o sea, la inflamación es más superficial, o sea, no hay compromiso transmural. Tampoco vemos granulomas, pero sí hemos esa inflamación aguda de la mucosa del colon. Recuerda, lo que se afecta en la colitis ulcerativa es solo la mucosa o solo la región del colon, ¿ok? Solo el colon. Entonces aquí, por ejemplo, todo esto está afectado y ves acá esta región no afectada, ¿ok? Esta región porque eso ya
se agarra otra región anatómica. Y entonces lo que es acá es que la inflamación ocurre es arriba y abajo no hay compromiso por inflamación. Entonces lo mismo, ¿no? Ves acá arriba la mucosa toda inflamada, toda con distorsión, pero hacia las capas más profundas, esencialmente la arquitectura histológica está conservada. Arriba no toda esa mucosa, ves este abscesote de la cripta, ves esa distorsión de la arquitectura, mucha criptitis, eso es lo que nosotros vemos en el contexto de una colitis ulcerativa. La inflamación es sobre todo a nivel de las capas pues más superficiales. Puede ocurrir esta complicación que es un megacolon tóxico, ¿no? El colon todo se va a distender, hay compromiso neural y entonces pues eso hay que operarlo, ¿no? Raro, pero puede ocurrir en el contexto de una colitis ulcerativa. Entonces, al igual que la anterior, los síntomas también son bien molestos. El paciente te hace un periodo de reactivación con diarrea con sangre. Lo otro que es molesto para ese paciente es que puede tener incontinencia fecal, o sea, el tipo tiene que correr al baño, o sea, eso es obviamente muy molesto, ¿ok? Ese periodo de activación, reactivación, y bueno, es para el paciente bastante sintomático. La colectomía, que es la resección del colon, suele ser curativa y lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado porque esto puede progresar a cáncer. Por lo tanto, hay que hacer vigilancia constante de este tipo de enfermedad. Saltando a otra sección, en el colon también encontramos bastante pólipos. La gran mayoría pues son no neoplásicos, pero también hay pólipos neoplásicos. Uno muy común es el pólipo hiperplásico. Son polipitos chiquititos, menos de 5 milímetros, que por lo general aparecen hacia el colon distal o hacia el colon izquierdo. Son estos pólipos que tienen bastantes caliciformes y también tienen una arquitectura aserrada, como unos dientes de sierra hacia la superficie luminal del pólipo. Están estos otros pólipos inflamatorios, que realmente son pseudopólipos, que ocurren en el contexto sobre todo de estas colitis ulcerativas, ¿ok? Porque hay mucha inflamación con regeneración. Y también están estos más raros que son los pólipos amartomatosos. Por lo general, en el pólipo amartomatoso, lo que surge es un sobrecrecimiento de los tejidos propios del pólipo. Por ejemplo, aquí crece mucho músculo liso, ¿okay? Como si fuera un arbolito, y eso es lo que da ese crecimiento de apariencia tipo polipoide. Lo que también son relativamente comunes son los adenomas, ¿okay? Los adenomas, por definición, tienen displasia muy similar a la que discutimos en la sección de el cáncer de estómago, o mejor dicho, del adenoma de estómago. Va a encontrar estratificación de los núcleos con hipercromasia y pérdida de la mucina. Por eso es que es importante hacer al paciente tamizaje con endoscopía, en este caso colonoscopía, después de los 50 años. Entonces, mira, tú ves cómo se ve negro esa adenoma, se ve vasofílico, porque hay pérdida de la mucina y porque los núcleos son hipercromáticos y hay mucha estratificación. Esto es un clásico adenoma con displasia bajo grado. No es que esto es cáncer, pero sí es una lesión precursora de cáncer y hay que tenerle pues bastante cuidado. Bien, vamos a tomar aquí unos 2 minutos para ya hablar de esta última parte que habla del cáncer de colon.
Listo, jóvenes. Entonces, siguiendo con este tema, tenemos estadísticamente a el cáncer de colon, siendo el tipo intestinal más común el adenocarcinoma colorectal. Es muy común, de hecho, ¿no? O sea, digo, común en la estadística global de los cánceres. O sea, existe, no es que es una enfermedad rara. Entonces, pues, factores de riesgo están sobre todo los familiares, pero también se asocia a una dieta pobre en fibra. La teoría es que la fibra favorece la formación de materia fecal. Entonces, la formación de materia fecal favorece que usted elimine la materia fecal. Si yo consumo poca fibra, yo voy a generar heces más pequeñas y más duras, que van a pasar mayor cantidad de tiempo en mi colon. Teóricamente, esa materia fecal hace mucho contacto constante con mi mucosa y ese contacto constante va entonces a provocar irritación con inflamación y cuando eso es crónico, entonces se asocia a potencial progresión a cáncer. Es una asociación, repito, ¿ok? No es que eso es igual a cáncer. Entonces, producto de eso hay un montón de cambios moleculares que entonces llevan a la formación de esto acá. Tumor exofítico, rojizo, friable, clásico cáncer de colon. Vamos a ver algunas de las vías moleculares que se asocian al cáncer de colon, sobre todo la vía de la APC beta-catenina y de la inestabilidad microsatélite. Bien, la primera es esta vía APC beta-catenina, que lleva de la transformación de un adenoma, lógicamente con displasia, a un carcinoma. Es la más común, aproximadamente 80% de los cánceres de colon la presentan, y se asocia a que se muta este gen APC. ¿Ok? Ese gen APC se inactiva y se asocia a la presencia o a la formación de adenomas. ¿Qué ocurre? APC regula a la beta-catenina. ¿Ok? Esa beta-catenina se encarga entonces de regular la proliferación celular, en este caso promoverla. Entonces, cuando yo tengo estos mecanismos alterados, si tengo APC alterado, se altera la beta-catenina y esto al final lo que hace es promover la proliferación celular. Entonces, esa proliferación celular, ven aquí no beta-catenina, eso favorece entonces la proliferación celular sin control. Y eso ocurre en el contexto de esa mutación del gen supresor de tumor APC. Es como tú quitas la cadena y ¡bum! Corre eso, comienza a entrar todo sin control. Ponte que el APC contiene esos eventos y los regula, pero si APC está normal, los eventos ocurren como un caballo suelto, ¿ok? Caballo en soltura. En este caso, la soltura esta se traduce en proliferación celular sin control. Hay muchas otras mutaciones. La CARRAS es súper común. Peso por peso, la mutación más común en los cánceres de los humanos, que también van a promover más crecimiento celular y también van a prevenir la apoptosis. TP53 también se asocia a muchos cánceres de colon y también a muchos otros tumores, pues en otros sitios, muchísimos de hecho. La otra vía se asocia a la inestabilidad microsatélite. ¿Qué ocurre? En la inestabilidad microsatélite, recordemos que no hay afectación directa al DNA, porque recuerda que estos son cambios epigenéticos. Teóricamente, el DNA está íntegro. Lo que falla son los mecanismos para reparar ese DNA. Es como si, por ejemplo, tú tienes un carro y el carro se te flatea una llanta. Estructuralmente, el carro está íntegro, pero tú te niegas a ir a un llantero a arreglar la llanta. Entonces, hasta que tú no arregles eso, pues el carro no va a funcionar bien. No lo que ocurre acá, el DNA está estructuralmente íntegro, pero los mecanismos epigenéticos que se encargan de repararlo, esos mecanismos están dañados.
Entonces, eso es lo que lleva a la progresión tumoral en el contexto de cáncer de colon. Con el tiempo, eso lleva a que las células proliferen mucho y a que estos clones malignos entonces ganen terreno. ¿Ok? Esto tiene que ver es con vías epigenéticas. Como ves aquí, no tiene estas mutaciones germinales de estos microsatélites que se asocian a este síndrome de Lynch, una enfermedad hereditaria que se asocia a muchos tipos de adenocarcinomas colorectales y también de endometrio. Lo que ocurre ahí, esencialmente, otras cosas, pero de forma resumida, hay dificultad en la reparación del DNA. Entonces, de ahí viene entonces esta inestabilidad microsatélite. Entonces, esencialmente tienes esto aquí. Tienes el colon normal, ¿ok? Puedes tener entonces mutaciones en APC, una mutación esporádica, ¿ok? Entonces, esa APC altera la beta-catenina y esa alteración favorece entonces la proliferación sin control del epitelio colónico. Con el tiempo, esta proliferación se va haciendo más y más de control, se suman otras mutaciones como la de KRAS, y si eso no se hace algo, con el tiempo, esa desregulación del crecimiento celular lleva entonces a la transformación de un adenocarcinoma invasor. Mientras que acá en el colon normal tenemos esta inestabilidad microsatélite que se asocia a estos adenomas aserrados que llevan entonces por mecanismos epigenéticos en los que hay alteración para la reparación del DNA, llevan entonces a esta progresión a cáncer. Del punto de vista morfológico, esto es un clásico adenocarcinoma de colon. Un montón de glándulas infiltrantes, atípicas, todas son diferentes y el epitelio que las constituye muestra marcado pleomorfismo. Los tumores generan una reacción en el estroma que se llama desmoplasia. Esa desmoplasia es la que le da la apariencia esa de masa al tumor. Esa proliferación del estroma es lo que hace que el tumor crezca, ¿ok? Entonces estos tumores a veces crecen mucho, tanto que el paciente se obstruye, o sea, no pasa más la materia fecal, el paciente se distiende y esa será la presentación clínica inicial. Son tumores por lo general exofíticos, algunos pueden ulcerarse y tendrán estas glándulas evidentemente displásicas, evidentemente malignas. Algunos te pueden hacer hasta con anillos de sello en otras presentaciones, no es lo más común. Obviamente los tumores pueden sangrar, el lumen del colon va a disminuir de tamaño porque está en grados variables de obstrucción, por lo tanto puede haber cambio en hábito intestinal. Entonces hay que determinar el tumor hasta dónde invade y si hay o no metástasis. Por ejemplo, mira este hígado, todo esto amarillo, eso es pura metástasis. Lógicamente eso ocurre en un paciente con un muy mal pronóstico. O sea, son tumores que si le da chance te van a hacer una metástasis. Son bravos esos tumores, esos cánceres de colon. Y a la última, una que usted escucha con bastante recurrencia, la apendicitis aguda, ¿ok? Por lo general ocurre en pacientes jóvenes. Es raro, pero no imposible, de un viejo con apendicitis. ¿Qué ocurre? Por un tema anatómico, el apéndice se localiza en el cuadrante, por lo general, inferior derecho del estómago, del abdomen, perdón. En ese sitio hay otras estructuras anatómicas. En el caso de las mujeres, están los órganos reproductores, sobre todo las trompas, ¿no? Por lo tanto, una inflamación de la trompa puede confundir con una apendicitis aguda y viceversa. Por eso es que una paciente mujer joven con dolor abdominal, lo primero que hay que descartar es que no esté embarazada. ¿Okay? Hay que hacer una prueba de embarazo. Lógicamente yo no soy mujer, pero también la literatura describe que durante la ovulación hay a veces dolor. Entonces ese dolor que se llama Mittelschmerz, búsquenlo si quieren, ese dolor se puede confundir con apendicitis aguda. Por lo tanto, toca diagnosticarla adecuadamente. ¿Qué ocurre? El apéndice, como es parte del colon, hay materia fecal que se mete aquí, se llama fecalito, obstruye el apéndice, eso lleva a isquemia con proliferación bacteriana, esto se inflama
y entonces eso es lo que provoca el cuadro de apendicitis. Hay tanta inflamación a veces que se puede perforar el apéndice y entonces por eso es que esto es una urgencia quirúrgica, ¿ok? Porque se sale entonces el contenido intestinal a la cavidad abdominal y eso compromete la vida del paciente, o sea, eso hay que corregirlo. Es el apéndice por fuera, ves esto blanco, eso es exudado fibrinoide, eso es puro neutrófilo que está allí. Eso hay que operarlo, porque si no el paciente se puede perforar y eso sí puede matar al paciente. Me parece una cosa tonta, pero bueno, es una urgencia quirúrgica como tal. Es el apéndice, toda inflamada. Si bajamos más, vemos que eso está lleno de neutrófilos, que es el criterio, ¿no? Presencia de neutrófilos en la capa muscular propia del apéndice. Eso es suficiente para diagnosticar una apendicitis aguda. Bien, por hoy vamos a llegar hasta aquí y luego seguimos con el tema del hígado y los otros órganos. Bien, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? Profe, una pregunta. Sí. La enfermedad celíaca, el diagnóstico confirmatorio sería una biopsia Del duodeno, sobre todo. Ajá. Sí, es el gold standard, ¿ok? El gold standard es como que el que te hace realmente el diagnóstico es la biopsia. O sea, sin biopsia, probablemente sea otra cosa. Necesitamos confirmación histológica, necesitamos ver los linfocitos intraepiteliales y ver el aplanamiento de la mucosa o la distorsión de la arquitectura vellosa. Ese es el gold standard. Gracias, profe. ¿Qué más? Profe, hablando de reflujo, el vómito vendría causando el mismo daño, o sea, un ejemplo, un raspado en el esófago. Lo que pasa es que el vómito, todo aquí hemos vomitado. Tú vomitas un día, una vez. La diferencia con el reflujo es que el reflujo es crónico, que el reflujo es todos los días. Una vez que tú vomites, eso se inflama. Pero acuérdate que la mucosa, cualquier epitelio, tiene una alta capacidad de regeneración. Si vomitaste, te quemaste todo el esófago, pero cool. Después que eso pasó, ya tu esófago vuelve y se regenera. Con una vez que pasa, no pasa nada. El problema es que el paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, eso ocurre todos los días. Todos los días él se acuesta y el ácido GLUT se le regresa. Entonces esto es inflamación, inflamación, inflamación que no da chance de regenerar adecuadamente. La diferencia sería lo crónico, donde hay reflujo como tal. El reflujo es una condición crónica, ¿ok? Una condición que es todos los días y prácticamente no se corrige toda la vida. Entonces, allí es que vienen los cambios que son peligrosos. Pero una vez que vomites, no. Una vez que vomites, pues, la mucosa se regenera y cool, no pasa nada. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, los dejo para yo ir a mis otras actividades y pues para que usted cumpla con su quiz, ¿no? Vamos a ver cómo les va. Nos vemos la otra semana para el hígado. Chao, cuídense y que estén bien, pues. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao, chao.